Hace unos 25.000 años atrás, dos dragones nacieron de un mismo huevo, un origen excepcional incluso entre dragones. Al romper la cáscara descubrieron otra anomalía. Eran más pequeños que los demás de su especie, menos imponentes, más vulnerables. Y en un entorno donde la fuerza era la medida básica de supervivencia, esa desventaja los obligó a apoyarse mutuamente y a desarrollar una cooperación temprana. Ese vínculo inicial, sin embargo, no perduró. A medida que crecieron, cada uno desarrolló una visión distinta de la existencia. Uno de ellos despertó su chispa de Planeswalker antes que el otro y comenzó a viajar por el multiverso. Su mirada se amplió, quiso comprender, aprender y hallar el equilibrio de las cosas en la vasta realidad que se desplegaba ante él. Su ausencia prolongada, no obstante, fue interpretada por el hermano que quedaba atrás como traición, y cuando este último finalmente despertó su propia chispa, ya había abrazado un objetivo muy diferente: acumular poder, dominar, imponerse, volcándose a una ambición insaciable de supremacía. La grieta entre ellos había crecido, y con el tiempo esa rivalidad marcaría no solo sus vidas, sino la de innumerables seres, porque uno de esos dragones terminaría poniendo en riesgo la estabilidad del multiverso entero. Una fuerza de destrucción vil y despiadada que aplasta todo lo que se interpone en su camino. Su sed de poder no conoce límites, su astucia tampoco. Planeswalker, dragón anciano y tirano de mundos, Nicol Bolas es uno de los seres más malvados y antiguos conocidos en el multiverso. A lo largo de su extensa vida, ha acumulado un vasto conocimiento en magia arcana increíblemente poderosa. Posee un intelecto inabarcable y oscuro, y ha demostrado ser especialmente hábil para contrarrestar la magia de sus adversarios y corromper voluntades con su habilidad natural para la manipulación mental. Los deseos de Nicol Bolas son simples: convertirse en el ser más poderoso del multiverso. Nada anhela más que gobernarlo todo y aplastar a quien ose desafiarlo. Durante milenios ha manipulado eventos en distintos mundos, y las semillas de sus elaboradas conspiraciones en ocasiones permanecen ocultas durante décadas hasta que llegan a dar sus frutos. Diametralmente opuesto a esas intenciones de poder, dominio y sometimiento de los demás, está su hermano gemelo, Ugin, también Planeswalker, quien busca el conocimiento y el equilibrio en el multiverso. Estas diferencias entre los hermanos los llevó a enfrentamientos titánicos en más de una ocasión. Uno de los primeros choques colosales entre los dos dragones se produjo hace milenios en el plano de la meditación de Ugin. Este plano era un lugar extraño, surrealista, onírico y en constante cambio, cuya geografía respondía a los pensamientos de sus visitantes. La enemistad de los gemelos encontró un desenlace allí, cuando Bolas, cegado por su ira, inició un ataque directo contra su hermano. La batalla fue de proporciones míticas y duró días, años, hasta que finalmente, sabiendo que no podía igualar el odio salvaje de Bolas, Ugin se entregó al golpe final y permitió que su hermano lo hiriera mortalmente. Tras la muerte de Ugin, Nicol Bolas encontró una piedra lisa, ovalada y con un brillo sedoso, la gema espiritual, que estaba metafísicamente ligada al plano de la meditación. Reconociendo su conexión con el plano, Bolas reclamó la gema espiritual como suya y la lució entre sus cuernos como símbolo de su supremacía. Nunca se enteró que esa gema había sido formada a partir de la esencia de su difunto hermano. A causa de esa batalla, el plano de la meditación quedó arrasado, perdiendo toda su serenidad. Pero tiempo después comenzó a restaurarse. Una pálida lámina de líquido goteó de la nada. Con un silencio inquietante, el reino se reformó con sus aguas plateadas. Las aguas se aquietaron,
y en esa quietud se convirtieron en un espejo, esperando el reflejo de Hugin. Un tiempo indeterminado después, Hugin despertó y su espíritu habitó un nuevo cuerpo formado a partir de las aguas del reino de la meditación. El recién renacido dragón espíritu había encontrado su propósito: proteger el multiverso e impedir que su hermano destruyera mundos enteros. Para enfrentar una amenaza de tal escala, recurrió a un antiguo amigo, el Planeswalker Azor, una esfinge sabia y poderosa célebre por su sentido del orden. Y en el plano de Ixalan, ambos comenzaron a diseñar una trampa capaz de contener a Bolas. Azor creó el Sol Inmortal, un poderoso artefacto imbuido con su chispa, capaz de impedir que cualquier Planeswalker abandone el plano donde se encuentre. La idea era convertir a Ixalan en una prisión perfecta. Sin embargo, el plan no permaneció oculto. Nicol Bolas descubrió las intenciones de su hermano y comenzó a preparar un contraataque para sabotear la trampa antes de que pudiera cerrarse sobre él. Hugin se había establecido en el plano de Tarkir, donde dio origen a las tormentas dracónicas que engendraban nuevos dragones, y paralelamente desarrollaba su plan para aprisionar a su hermano en Ixalan. Sin embargo, como Bolas descubrió la trampa que le estaban preparando, rastreó a su gemelo hasta Tarkir y atacó primero, y tras otra batalla titánica, logró asestarle un golpe aparentemente mortal. Una vez más, convencido de su victoria y mientras su hermano agonizaba, Nicol Bolas abandonó Tarkir, ignorando que gracias al inesperado auxilio de Sarkhan Bol, quien había viajado del futuro precisamente para cumplir esta misión, Hugin sobrevivió y pasaría los siguientes 1280 años en un profundo letargo dentro de una coraza de Edros, donde se recuperaría lentamente. Pero mientras Hugin reposaba en silencio, el multiverso afrontó un acontecimiento que transformaría para siempre la existencia de todos los Planeswalkers: la reparación. Las fracturas temporales acumuladas tras eras de excesos mágicos, guerras, cataclismos y distorsiones del tiempo estaban desgarrando la realidad misma. Estas fallas en el tejido espacio-temporal crecían sin control y amenazaban con desencadenar un colapso definitivo, una implosión capaz de arrastrar a todos los planos. En Dominaria, varios Planeswalkers se unieron para cerrar las grietas una a una. Cuando la última fue sellada, la estructura del multiverso se reajustó mediante una reacción en cadena que cauterizó las heridas abiertas por las fracturas. El equilibrio regresó, pero a un costo inmenso. Todos los Planeswalkers perdieron su inmortalidad y aquella naturaleza casi divina que los había definido durante milenios. Sus poderes quedaron profundamente reducidos. Ya no podían canalizar maná sin límite ni alterar un plano entero con un simple pensamiento. Para muchos, aquello fue un sacrificio necesario. Para Nicol Bolas fue una afrenta insoportable. Él, que antes de la reparación había sido prácticamente una fuerza primordial, vio reducida su grandeza a límites que consideraba indignos. Desde ese momento fijó un objetivo único y obsesivo: recuperar los poderes que la reparación le arrebató, reconstruir su supremacía y asegurarse de que ningún otro ser pudiera amenazarlo de nuevo. El tiempo siguió su curso y con él los vientos del destino trajeron una nueva generación de valientes Planeswalkers, unidos por una firme convicción de justicia y decididos a usar sus poderes para enfrentarse a los peligros que amenazaran el multiverso: los Guardianes. Formados inicialmente por el mago mental Jace Beleren, la indómita piromante Chandra Nalaar, la animista elfa Nissa Rivain y el hieromante de férrea voluntad Gideon Yura, aunque más adelante se sumarían otros miembros. Por su parte, Nicol Bolas preparaba un plan maestro. Tejía los hilos de una intrincada y siniestra conspiración,
Manipulaba mundos enteros con un propósito que solo él comprendía del todo. En Alara buscó absorber el poder desatado por la confluencia de sus 5 fragmentos. En Amonkhet usurpó el lugar de los dioses nativos, corrompiéndolos y rediseñando por completo la cultura y la religión del plano, a la vez que formaba un ejército de guerreros muertos vivientes, los Eternos. Para liderar este ejército, subyugó a la poderosa nigromante Liliana Bes mediante un pacto demoníaco, convirtiéndola en su sierva a la fuerza. De Kaladesh, actual Avishkar, robó el Puente Planar, un artefacto que permitía trasladar objetos entre planos. De Ixalan obtuvo el Sol Inmortal, ese objeto de inmenso poder capaz de evitar que los Planeswalkers se escapen de un plano. En cada uno de estos lugares, el dragón anciano fue recolectando piezas para su plan maestro, sin importarle los daños colaterales y la devastación que sus actos dejaban. A pesar de que los guardianes lo enfrentaron y lucharon valientemente para intentar detenerlo, simplemente no pudieron igualar el poder y la astucia de una de las entidades más antiguas, inteligentes y despiadadas. Una y otra vez, el genio oscuro y perverso de Bolas se impuso y con cruel eficiencia humilló a estos entrometidos Planeswalkers. Finalmente, en Ravnica, durante el conflicto épico conocido como la Guerra de la Chispa, Nicol Bolas puso en acción las piezas de su plan. Invadió la ciudad y se preparó para lanzar un arcano y poderoso conjuro, el Hechizo del Anciano, que funcionaría como un ritual para alcanzar la divinidad misma a través de la absorción de la chispa de otros caminantes de planos. Todo se desarrollaba exactamente como lo había previsto. Decenas de poderosos Planeswalkers acudieron ante el llamado de auxilio de Ravnica, decididos a unir fuerzas para detenerlo, pero en realidad todos habían caído en su trampa. El Sol Inmortal sellaba el plano, impidiéndoles escapar, y a través del Puente Planar irrumpió el ejército de Eternos, comandados por Liliana Bes. Los Eternos masacraban civiles indiscriminadamente, y luego comenzaron a eliminar Planeswalkers uno por uno, cosechando sus chispas. Y Bolas, con el Hechizo del Anciano y canalizando su poder a través de la gema espiritual, absorbía esas chispas para alcanzar el propósito final, la divinidad. La única oportunidad de victoria para los guardianes estaba en la espada que Gideon blandía, la Blackblade, un arma mística que, según la leyenda, permitió acabar con un dragón anciano en el pasado. Las esperanzas se depositaron en un solo ataque. Gideon se acercó lo suficiente para asestar un violento golpe, pero la espada simplemente se quebró al impactar la frente del invencible dios dragón, encarnación suprema del poder absoluto. Lo que los guardianes ignoraban era que tiempo atrás Nicol Bolas había encantado la Blackblade para que nunca más pudiera matar a un dragón anciano. Había pensado en todas las contingencias y él mismo se había encargado de hacer correr la voz de que la legendaria espada había sido capaz de dar muerte a uno de los suyos, alimentando la fama y exaltando el poder de la Blackblade, con la única intención de que los guardianes depositaran en ella toda su confianza y no buscaran otra alternativa. Todo había sido parte de su plan. Junto a la espada rota se quebraron las esperanzas de cada alma en Ravnica, mientras el malvado dragón, con su deleite sádico y malicioso, se reía y saboreaba el ambiente de desesperanza. Su triunfo parecía definitivo. Se vio a sí mismo como un ser invencible, y fue justamente esa arrogancia desbordada la que abrió una fisura en su plan perfecto. Porque desde las sombras del multiverso, alguien más había estado moviendo sus propias piezas, su hermano gemelo, Ugin, un paso por delante. Nicol Bolas ignoraba que la gema espiritual que ostentaba con orgullo entre sus cuernos tenía un fragmento de la esencia de Ugin, y que a través de ella el dragón espíritu fue un espectador de cada uno de los pasos de Bolas
e identificó errores minúsculos que supo aprovechar. Así nació una emboscada precisa y calculada. Además, de manera inesperada para todos, al ver el brutal genocidio que se presentaba ante sus ojos y al alcanzar un límite moral que finalmente no pudo ignorar, Liliana se rebeló, rompiendo el pacto demoníaco que la esclavizaba, y ordenó a los Eternos volverse contra el dios dragón. A causa de la ruptura del contrato, la magia demoníaca cobró su pago y comenzó a desintegrar a Liliana. Pero entonces, Gideon puso su mano sobre el hombro de la nigromante y le otorgó su invulnerabilidad, sacrificando su vida por la de ella. Liliana, con su convicción renovada, liberó a los dioses eternos, Oketra y Bontu, quienes atacaron a Bolas, mientras él, con desdén, se preparaba para rechazar lo que consideraba un ataque indigno de su atención, un intento fútil e inofensivo. En ese instante, algo insólito sucedió. De la nada, el dios dragón experimentó un dolor tan intenso como no lo había sentido desde hacía un milenio. El tiempo se ralentizó para él. Miró hacia abajo. Una lanza de 2 puntas sobresalía a través de su pecho. Su sangre y vísceras goteaban por cada una de sus puntas. Su propia sangre y vísceras. Niv-Miset, ese insolente dragón que Bolas mismo había creído eliminar antes, había renacido y lo sorprendió empalándolo por la espalda con la lanza de la diosa Hazoret. Esta lanza tenía propiedades divinas, ya que había sido el mismo Nicol Bolas quien la había forjado en el pasado y se la había dado a Hazoret, y ella ahora había prestado esta arma para este fin. Mientras Bolas se recuperaba de este sorpresivo ataque, repelió la embestida de Oketra y la obliteró. Pero no pudo con Bontu, quien se abalanzó, hundiendo sus fauces, clavando sus colmillos, para arrancar la chispa del dios dragón, quien ahora, mortal, estaba al borde de la derrota. Los guardianes se prepararon para asestar el golpe final. Por fin, el dragón que había amenazado al multiverso durante milenios parecía realmente al borde de su aniquilación. Pero en ese instante, cuando menos lo esperaba, la voz telepática de Hugin resonó en la mente de Jace Beleren. Nicol Bolas no debe morir aquí, le decía. Debes estar bromeando. Bolas morirá, aquí y ahora, y no creas ni por un segundo que puedes protegerlo. Yo lo protegeré, y tú también lo harás. Estás muy equivocado. Piensa, Jace Beleren, ¿no crees que sea posible que Bolas pueda renacer en un dragón espíritu como yo? ¿Y esa entidad sería una versión a la que te gustaría enfrentarte? No me malinterpretes, sé lo que es mi hermano. Ayúdame ahora y lo pondré en una prisión eterna, conmigo mismo como su carcelero. Te librarás de los dos para siempre. No es solo el camino más seguro, es el único que garantiza la protección del multiverso. Ustedes lo han golpeado y debilitado, pero sigue siendo un dragón anciano y no querrá venir conmigo. Necesitaré toda mi fuerza y concentración para llevármelo. Necesito que escondas este evento a tus compañeros. Necesito que ocultes el hecho de que Bolas vivirá. Si este es el camino correcto, ¿por qué ocultarlo?, preguntó Jace. Cualquier Planeswalker que buscara venganza y viniera a buscarlo a su prisión, correría el riesgo de liberarlo. El multiverso debe pensar que Bolas está muerto. Piensa, él planeó contingencias para todo, pero el encarcelamiento, Bolas nunca podría concebir tal destino, y no habrá planeado nada en contra. Así que a regañadientes, Jace siguió las instrucciones. Tejió una vasta ilusión mental que cubrió la escena. Ocultó la llegada espectral de Hugin mientras éste reclamaba el cuerpo debilitado de su gemelo, y ante los ojos de toda Ravnica, proyectó la imagen de Nicol Bolas desintegrándose. Lo que todos vieron fue un final glorioso. Lo que realmente ocurrió quedó enterrado bajo una mentira necesaria. Frente a la aparente victoria, los habitantes de Ravnica celebraron con un júbilo profundo, convencidos de que el multiverso al fin estaba a salvo.
Hugin envolvió a su gemelo con sus alas mientras viajaba por las eternidades ciegas, llevándolo al reino de la meditación. Debido a que Bolas había perdido su chispa, resultó gravemente herido en el viaje y pasó semanas inconsciente y tardó meses en comenzar a recuperarse. Quedó completamente impotente, incapaz de caminar entre planos o conjurar siquiera los hechizos más simples. Además, fue despojado de sus recuerdos y sus nombres para evitar que alguien pudiera invocarlo. Hugin se expandió por el plano, fusionando su esencia con el reino de la meditación, aislándose del resto del multiverso e impidiendo que nadie pudiera entrar ni salir, comprometiéndose a custodiar el encierro de su hermano hasta su muerte natural dentro de miles de años. La paz y el equilibrio se mantuvieron relativamente estables por un tiempo. Las heridas de la Guerra de la Chispa comenzaban a sanar, hasta que surgió una nueva amenaza, la invasión pirexiana. Nueva Pirexia emergió, y bajo el liderazgo de la tiránica Elesh Norn, los pirexianos invadieron múltiples planos durante el evento conocido como la Marcha de las Máquinas. Una oleada de horrores biomecánicos asediaron ciudades enteras mientras infectaban y pirexianizaban a todo aquel que se interpusiera en su avance, mientras su árbol de la invasión desgarraba el tejido mismo del multiverso, abriendo rutas imposibles entre plano y plano. La invasión pirexiana fue un suceso de proporciones cataclísmicas, y para sobrevivir a su embate se hizo necesaria la unión de todos. La devastación material, la pérdida de incontables vidas y el sacrificio de muchos marcaron la tónica de este conflicto que reescribió la historia multiversal. Una vez que Elesh Norn fue derrotada y la amenaza pirexiana fue eliminada, las secuelas de la invasión se hicieron evidentes. Muchos Planeswalkers perdieron su chispa y ya no pueden caminar por los planos. Además, aparecieron los Omenpaths, unos extraños portales que conectan planos y permiten a cualquiera que los atraviese visitar otros mundos. Jace Beleren comprendió de inmediato el peligro que representaban los Omenpaths. Sabía que a través de esos senderos los villanos podrían recorrer el multiverso entero. Pero lo que más lo marcó fueron las cicatrices que la invasión había dejado en quienes amaba. Vraska cargaba con un dolor que ni siquiera él podía aliviar. Seres queridos habían muerto o cambiado irremediablemente, y tantos mundos quedaron emocionalmente devastados que la reconstrucción parecía insuficiente para sanar aquello que había sido quebrado. Movido por una mezcla de desesperación, culpa y un deseo genuino de reparar aquello que creía irreparable, Jace ideó junto a Vraska un plan tan temerario como imposible: reiniciar el multiverso, retroceder los acontecimientos hasta antes de la invasión pirexiana, deshacer el sufrimiento, evitar las pérdidas, devolver las chispas, borrar las cicatrices. Una manera, quizá la única que veía, de intentar arreglarlo todo. El primer paso de su cruzada tuvo lugar en el plano de Thunder Junction, donde la pareja encontró a Botín, una cría Fomori que poseía un mapa mental del multiverso completo y la ruta de todos los Omenpaths. Así, con Botín sumado al equipo, y luego de un largo viaje cargado de peligros y dificultades a través de diferentes mundos, llegaron a un lugar muy específico en el plano de Tarkir. Un lugar en el que se decidiría si su plan funcionaría, el punto crítico del destino multiversal. Paralelamente, la arcángel Elspeth emprendía su propia cruzada frente a un problema igual de crítico. La magia elemental pura de las tormentas dracónicas de Tarkir, intensificadas por un poderoso hechizo lanzado en ese plano, empezó a filtrarse a través de los Omenpaths, provocando la aparición de dragones salvajes en diversos planos, sembrando terror y destrucción allí donde surgían. Consciente del peligro, Elspeth viajó a Tarkir para pedir la ayuda de la ex-Planeswalker Narset, y juntas iniciaron la ardua búsqueda de un método para controlar las tormentas.
pero su propósito encontró oposición inmediata en el ex-Planeswalker Sarkhan Bol. Sarkhan tenía una devoción eterna hacia los dragones, y su convicción en la supremacía absoluta de estas criaturas lo llevó a ver la proliferación desatada de dragones salvajes no como una amenaza, sino como la encarnación misma de la gloria. Sarkhan se enfrentó a Elspeth y Narset, pero el mago dracónico terminó derrotado. Humillado y consumido por su frustración, encontró al monje corrupto Taigam, quien lo condujo a un ritual profano que le otorgó poderes más allá de todo lo que había imaginado. Transformado en su forma dracónica y embriagado por su nueva fuerza, Sarkhan comenzó a reunir una horda de dragones salvajes con la que planeaba arrasar todo a su paso. Consumido por una fe ardiente, veía en el caos no una tragedia, sino el amanecer de un multiverso convertido en un reino dracónico, una era dominada por las criaturas que veneraba. Mientras tanto, Elspeth y Narset, guiadas por una voz misteriosa que les decía que encontrarían la verdad en el interior de un templo en el corazón de las tormentas, se internaron en el desierto. Allí, entre las ruinas del antiguo templo, descubrieron un Omenpath distinto a cualquier otro. Este Omenpath era irregular en los bordes, parecía una herida excavada en la realidad, como si algo hubiera mordido y abierto un agujero en el mismísimo Tarkir. Al atravesarlo, llegaron a un lugar extraño. La geografía estaba en constante cambio, fractalizándose con los pensamientos de las visitantes. Habían llegado, ni más ni menos, al reino de la meditación de Ugin. Luego de explorar un rato este laberíntico lugar, con la realidad tambaleándose a medida que avanzaban, detectaron una presencia familiar. Encontraron a Jace Beleren sobre una franja de arena blanca, vestido con su atuendo habitual, con el cabello castaño enredado sobre un rostro que parecía más viejo y cansado de lo que recordaban. Bajo el brazo, con los ojos entrecerrados, se encontraba una criatura peluda de una especie que nunca habían visto. El mago mental no pareció precisamente feliz del encuentro. Ellas lo interrogaron, pidiéndole explicaciones de qué hacía ahí, y lo increparon por el hecho de exponer a una criatura tan pequeña en un lugar tan extraño y aparentemente peligroso. Cabe señalar que a estas alturas, Jace se había vuelto frío y obsesionado con su plan de resetear el multiverso. Incluso Botín había desarrollado una especie de miedo hacia él, y fue llevado hasta ahí en contra de su voluntad. Bueno, es una larga historia, dijo Jace. Tenemos tiempo, dijo Elspeth secamente. Él, con una mirada de dolor, respondió: los detalles no importan, solo debes saber que estoy aquí para corregir mis errores. Se oyó el tintineo de Elspeth al apoyar el peso de su mano en el pomo de su espada. No me respondiste, Jace. ¿Qué haces aquí? Jace guardaba silencio. Solo sonrió con una sonrisa delgada y extraña. Sus ojos se nublaron con una luz azul brillante. De todas formas, nada de eso importa, dijo hundiendo los hombros. Estamos atrapados en lo que quiera que sea este lugar. Ni siquiera el conocimiento de Botín sobre el multiverso sirve aquí. No hay lógica, no hay caminos reales. Camina lo suficiente en una dirección y tarde o temprano podrás ver tu propia espalda corriendo por el sendero. Es imposible. El lugar seguía cambiando de manera abstracta y aparentemente sin un patrón definido, lo que dificultaba enormemente cualquier intento de avanzar o explorar con seguridad. Entonces, Narset abandonó sus prejuicios y se permitió ver lo que antes se había negado a presenciar. Al hacerlo, el reino dejó de luchar contra ella. «Dejen de pensar tanto», dijo Narset con voz entrecortada. «Son nuestros pensamientos los que nos atrapan en este espacio cambiante. Necesito que ambos vacíen sus mentes». En un instante, tuvieron la sensación de que el mundo se desmoronaba y se reconstruía una vez más. Solo que esta vez, al recomponerse, no usaba sus expectativas como andamiaje. Contemplaron cómo el cielo brillante como un espejo, las interminables escaleras y la pulida superficie del agua
se desmoronaban en una plata sin rasgos distintivos. Entonces, de repente, se separaron de nuevo, revelando dos figuras entrelazadas, con sus cuernos tocándose, sus cejas unidas. No puede ser, susurró Elspeth con voz ronca. Aléjense. Sintieron la voz de Hugin como una reverberación que les recorrió los huesos. Lo vieron tan enorme como un mito, pero parecía que algo había consumido su brillo y sus escamas estaban opacas, al igual que su mirada. Sus alas emplumadas se cerraban protectoramente alrededor de otro dragón de color oliva dorado. Cuando Hugin levantó la cabeza, también lo hizo el otro dragón, este último tan perfecto como el bronce pulido. Por un breve e intenso instante, Narset se preguntó si el opuesto de Hugin lo estaba parasitando, si la monstruosidad sonriente que los miraba era la razón por la que el dragón espíritu parecía tan desgastado. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es esto? ¿Un regalo, mi querido hermano? ¿Solo me hacías creer que estaba atrapado por una eternidad con tu aburrido yo como único interlocutor? Me conmueve, me amas. Ronroneó el compañero de Hugin, con la enorme cabeza ladeada, la atención puesta por completo en los recién llegados. Creo que los conozco a los tres. El recuerdo de quiénes son persiste en mi lengua como el sabor de la sangre vieja. Vamos, amigos, vengan a decirme quiénes son. No hagan caso a las mentiras de mi hermano. Váyanse antes de que sus garras los atraviesen. Tú en particular, continuó girando la cabeza para mirar a Jace. El dragón solo logró moverse a medias, pues unas cadenas surgieron de la nada y lo ataron al suelo. Siento como si fuéramos amigos íntimos, que tú tal vez eras un cómplice, alguien que conocía todos mis secretos y cuyos secretos yo conocía. ¿Cómo está vivo? La voz de Elspeth se atenuó con incredulidad. Murió, lo vieron morir, y sin embargo ahí está. Preferiría que no hablaras de mí como si no estuviera aquí, dijo el dragón con desprecio. Pero sí, vivo. Sí, mis recuerdos, pero estoy muy vivo como puedes ver. No lo entiendo, dijo Elspeth nuevamente, mirando a Jace y a Narset. Teníamos un acuerdo, Beleren. ¿Por qué has venido? Increpó Hugin. ¿Ah, sí? Se rió el otro dragón. Jace, di algo, apresuró Elspeth. La culpa revoloteó por los ojos de Jace. No quería volver. Esa no es la respuesta, dijo Elspeth. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Hugin explicó. Mi hermano y yo hemos burlado a la muerte antes. No había garantía de que no regresara a este mundo si se le permitía morir. Así que he convertido esta prisión en nuestra prisión. Y seguirá siéndolo hasta que mi hermano muera dentro de milenios. Es la única manera de mantener el multiverso a salvo de sus maquinaciones. Bueno, no me cantes todas las alabanzas a la vez, mi querido hermano. Maestro Hugin, susurró Narset, por favor, el multiverso necesita tu ayuda. Las tormentas de dragones han aumentado en intensidad, se han extendido desde Darkir a los demás planos. Pronto todo será devorado si no hacemos algo. Hemos acudido a ti en busca de ayuda, así que por favor, ayúdanos. No puedo. Todo el aire pareció desaparecer de los pulmones de Narset. Cuando volvió a hablar, su voz sonó entrecortada. Entonces, dinos cómo sofocar las tormentas de dragones. Si no puedes ayudarnos tú mismo, al menos dinos qué debemos hacer para detenerlas. Seguro que puedes, por favor. No sé cuánto tiempo Darkir seguirá en pie. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Lo que me queda está dedicado a contener a mi hermano. Deben irse. Incluso esta interacción pone en peligro su cautiverio. Si mi hermano escapa, las tormentas de dragones serán la menor de las preocupaciones del multiverso. Me siento tan querido, dijo el hermano de Hugin sonriendo. ¿Arriesgarías la destrucción total por hacerme compañía? No, dijo Elspeth, pasando junto a Narset. Me niego a creerlo. Puedes dedicarnos unos minutos de tu tiempo. No te costará nada a ti ni a Bolas. No estamos... ¿Bolas? Dijo el dragón en cuestión, al fin nombrado,
con una luz enfermiza irradiando sus ojos. Se giró hacia Hugin con una sonrisa felina y voraz. ¿Es ese mi nombre? ¿Y cuál decían que era el tuyo? ¿Hugin? Hugin y Bolas. ¡Ay, esos nombres tienen un aire mítico! ¿Qué historias debieron contar sobre nosotros? Sí, creo que empiezo a recordar. ¡Váyanse!, rugió Hugin. ¡Váyanse ahora, antes de que sea demasiado tarde! ¡Espera, Jace Beleren! ¿Qué haces? Jace aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia la gema espiritual que estaba suspendida sobre los cuernos de Hugin. Sus ojos eran azules y carecían de esclerótica. Por si sirve de algo, dijo Jace vacilante, lo siento mucho. Elspeth alzó el vuelo y como una flecha intentó detenerlo, pero a pesar de la velocidad con la que voló, no fue suficiente. Jace cerró las manos sobre la brillante joya suspendida entre los cuernos de Hugin y hubo una explosión de luz, una incandescencia prismática que deslumbró la visión de todos. El mago mental estaba envuelto en llamas verde azuladas con expresión triste. ¿Qué estás haciendo, Jace?, gruñó Elspeth, impávida, preparándose para un ataque. Lo que debo hacer, lo que necesito, dijo Jace con voz quejumbrosa. Y si digo que puedo revertirlo todo, puedo evitar que Pirexia mate a nuestros amigos, puedo restaurar tu humanidad, hacer que nunca mueras, Elspeth. Narset, puedo arreglar las tormentas de dragones. Ni siquiera sabes cómo funcionan, dijo Narset con bastante sensatez. Aprenderé, respondió Jace, mirándose las palmas de las manos como si las viera por primera vez. Movió los dedos y en respuesta, el reino de la meditación se estremeció. La risa de Bolas se deslizó por el aire como el humo. «Elspeth, toma la gema antes de que pueda dársela a Bolas», gritó Narset, quien pensaba que Jace estaba conspirando con el dragón cautivo. Por alguna razón, eso solo hizo que el dragón se riera más fuerte. Un grito de terror resonó en el aire. Narset se tambaleó y se giró para ver a Botín, gritando como si su corazón se hubiera roto sin remedio. No tenía idea de qué era, quién era, ni cómo había llegado a estar en compañía de Jace, pero Narset sabía reconocer a un niño asustado en cuanto lo veía y lo cargó en sus brazos para protegerlo. «¡Deténganlos!», suplicó Hugin, «antes de que sea demasiado tarde». Bolas se rió a carcajadas. «No se detengan por nosotros, por favor». Elspeth se abalanzó sobre Jace e inútilmente intentaba golpearlo con su espada. El mago simplemente nunca estaba donde cortaba su arma. Cada vez que ella golpeaba, él estaba en otra parte, a 1 centímetro de su alcance. «Elspeth, detente, no puedo controlar este lugar si sigues distrayéndome. No liberarás a Bolas». «No quiero liberar a Bolas», aulló Jace. «Esto no tiene nada que ver con él». «Entonces, ¿por qué estás...?» «Porque esto es un centro», gritó Jace. Los dragones ancianos nunca se dieron cuenta en su arrogancia, pero la mente de Botín me lo mostró. Este lugar es un sustrato de toda la realidad. Conecta con incontables mundos y se puede moldear con pura fuerza de voluntad. Si tomo el control, puedo arreglarlo todo. Puedo lograr que los pirexianos nunca le hagan lo que le hicieron a Vraska. «Jace, no puedes», dijo Narset. «¿Por qué no?» Su voz se quebró al convertirse en un rugido. «¿Por qué no puedo arreglar esto? ¿De qué sirven estos poderes si no los usamos para mejorar el mundo? Los Planeswalkers hemos reescrito realidades por peores razones. ¿Por qué no salvar a la mujer que amo de su dolor? ¿Por qué no restaurar a las personas que hemos perdido? ¿Y quién eres tú para decirme qué puedo y qué no puedo hacer?» Porque no hay vuelta atrás, Jace. Solo existe el futuro, nuestro futuro juntos. La voz surgió de la nada. Era Vraska, con su rostro agotado. Era la angustia encarnada, su dolor desnudo y brillante en su rostro desgastado, quien acababa de llegar para intentar convencer a su amado que desistiera de su plan. Ella inicialmente ideó el plan de reiniciar el multiverso junto a Jace, pero a medida que avanzaban, vio cómo él iba perdiendo pedazos de sí mismo. Su empatía primero, luego su calidez, hasta convertirse en algo más frío, más distante, capaz de actos que rozaban la crueldad. Era ese abismo moral el que él no parecía notar, lo que ahora la obligaba a plantarse frente a él, temiendo que si daba un paso más, ya no quedaría nada del hombre que amaba.
Como respuesta, el mago mental comenzó a controlar el reino de la meditación y les proyectó sus pensamientos. Les prometí que tendríamos mundos mejores que los que heredamos. No los defraudaré. Solo confíen en mí. Todos ustedes, por favor. El lugar se desdibujó y se oscureció, adquiriendo el azul de la magia de Jace, un color como el cielo del mediodía sobre un recuerdo perfecto de amor. Él rió entre dientes, tembloroso, y por un instante pareció como si hubiera logrado lo imposible. Sintieron que el reino se expandía como un animal que respira por primera vez, y al exhalar, su visión se volvió caleidoscópica, llenándose entonces de los destellos de los futuros que habían perdido. Vieron a amigos muertos, vivos de nuevo. Vieron mundos intactos, planos liberados de su dolor, y Vraska, feliz, sin cicatrices y a salvo. Obediente a su nuevo amo, el reino de la meditación intentó recrearse siguiendo las esperanzas más profundas del mago, pero incluso con el poder tomado de la gema de Ugin, Jace seguía siendo solo un humano. La tensión en su rostro lo delataba. Aquella energía lo superaba y ya no podía dominarla. El reino trataba de acatar sus órdenes, mientras él jadeaba, exhausto, aferrado a sus últimas fuerzas. Entonces, el horizonte comenzó a fracturarse en trozos espejados, revelando un vacío que devoraba cuanto alcanzaba la mirada. Un abismo que se derramaba sobre ellos, disolviendo la realidad, incluido Jace. Su expresión se congeló en un gesto de horror. «No», susurró Jace. Al sentir el vacío, el mago se hizo añicos como un cristal. El reino de la meditación comenzó a desmoronarse, y en medio del caos, Bolas reía extasiado, mientras sus grilletes se deshacían y lograba elevarse en ese vacío. Ugin se abalanzó sobre él e intentó sujetarlo. Bolas y Ugin desapareciendo de la existencia, devorados por la nada. Elspeth, Vraska y Narset, que cargaba a Botín en sus brazos, corrieron hacia el Omenpath para escapar del colapso inminente. Cuando cruzaron el portal y regresaron al templo en Tarkir, esperaban haber escapado del peligro, pero justo en ese instante, alguien más estaba comenzando un ataque contra el templo. Sarkhan Bol, en su forma dracónica, con un tamaño titánico y desplegando sus alas de venganza, lideraba una horda de dragones salvajes que cubrían el cielo, preparados para atacar cuando su líder lo ordenara. El mago dracónico había sentido un poder que emanaba del interior del templo del que salían Narset y compañía. Ese poder era lo único en Tarkir que podía rivalizar con su propio control sobre los dragones, y estaba decidido a destruirlo. Elspeth rugió entre la cacofonía de dragones que bramaban un desafío al unísono. El arcángel se preparó para la batalla que seguía y blandió su espada contra Sarkhan. Elspeth se movía como un cometa, golpeando a su adversario desde todos los ángulos, pero era tan pequeña, apenas una brasa, una chispa brillante contra la figura gigantesca de Sarkhan. Se enfrentaba a él como un gorrión en la tormenta. Vraska logró escapar del lugar junto a Botín. Narset, por su parte, se encontraba en un real peligro al ser rodeada por un grupo de dragones preparados para devorarla. Su situación era insostenible y el final parecía inevitable. La desventaja de Narset era evidente y en ese momento vio una luz que cortaba el aire. Esa luz era una enorme hacha alzada sobre la cabeza de Ayani Melena Dorada, quien había llegado al rescate, haciendo descender el filo de su arma contra uno de los dragones salvajes. La intervención milagrosa del Planeswalker felino no había llegado sola, ya que los dragones del clan Abzan junto a sus jinetes también llegaron para intentar equilibrar la balanza. Pero el poder que había alcanzado Sarkhan no podía ser despreciado. La magia que lo había transformado también había potenciado a los dragones salvajes. Eran más grandes y fuertes, se multiplicaban a una velocidad nunca antes vista, y el mago dracónico era el que los llamaba.
La situación se estaba escapando de las manos. Una tormenta de dragones seguía produciendo más monstruosidades, cada una más extraña y más grande que la anterior. Pronto se tragarían el cielo y la tierra y todo lo que sus dientes pudieran alcanzar. Elspeth, Ayane y Narset se prepararon para un ataque final, un ataque que probablemente supondría un sacrificio. La tensión era máxima. ¡Suficiente! La voz de Hugin reverberó en el aire, más sensación que sonido, una fuerza sísmica que ondulaba a través de los huesos, estremeciendo a todos. Los dragones salvajes simplemente huyeron, gritando de terror mientras el aire se agrietaba como cristal, fracturándose al entrar el dragón espiritual en Tarkir. Parecía ensangrentado y exhausto, con la derrota reflejada en las líneas de su cuerpo. Sarkhan rugió de rabia e inhalando profundamente, liberó un torrente de fuego hacia Hugin. El dragón espiritual lo miró con tristeza, inmune al ataque, y luego abrió sus grandes fauces para responderle. El fuego fantasmal que brotaba no tenía color ni calor, pero Sarkhan gritó cuando fue envuelto por él. Se agitaba en el aire, incapaz de escapar del fuego, con sus escamas quemándose hasta convertirse en músculo rosado o en carbón negro. Con un aullido, Sarkhan huyó adentrándose en la tormenta, y entonces todo terminó. Las tormentas de dragones se comportan como crías cuando no estoy ahí para mantenerlas a raya, dijo Hugin con una risita cansada. Fui negligente en su disciplina, y he sido negligente con mi hermano. Nicol Bolas, me temo, está libre. Al principio no había nada, y en esa nada cayó una gota de agua, después otra y otra más, hasta que un pequeño charco flotó sobre el vacío, una superficie plateada perfecta. Si alguien hubiese estado allí, habría visto una imagen formarse, una figura agitándose bajo el agua como si se asomara desde un mundo igualmente sin forma, hasta que una silueta apareció, la figura de una capa azul emergiendo lentamente.